Hamás y Hezbollah son aliados terroristas de los mismos líderes iraníes que prometen destruir el Estado de Israel. Pero OLP Fatah, o la Autoridad Palestina, quien gobernará cualquier Estado palestino en Judea y Samaria, es según los medios distinta, pues supuestamente desea hacer las paces con Israel. ¿Pero es realmente distinta? Hoy en día los medios jamás lo mencionan y por eso pocos lo recuerdan. Pero OLP Fatah armó y entrenó a las guerrillas del Ayatolá Jomeini, las mismas que pelearon la revolución islamista iraní y establecieron el presente régimen en Irán. Desde entonces, OLP Fatah e Irán han cultivado una relación muy cercana. ¿Acaso Israel cederá territorio estratégico a Irán? Esa es la pregunta que nos haremos aquí. HIR y Faces presentan una serie basada en el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. OLP Fatah e Irán, una relación especial. Desde que el Ayatolá Jomeini liderara la revolución iraní, llamando a que Israel desaparezca de la página del tiempo, los líderes iraníes han clamado abiertamente por la destrucción de Israel. Con ese propósito, en Gaza y en Líbano, Irán viene apoyando, entrenando y armando milicias terroristas como Hamás y Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha explicado a Israel y al mundo que Irán es una amenaza para la seguridad del Estado judío. And nothing could imperil our common future more than the arming of Iran with nuclear weapons. Iran's leaders deny the Holocaust of the Jewish people while calling for the annihilation of the Jewish state. Y Netanyahu también pugna por la creación en los territorios de Judea y Samaria de un nuevo Estado árabe palestino. You absolutely favor a Palestinian state, though, right? I do. I think it's important to make peace with the Palestinians, and I'm prepared to negotiate that peace right away. They should have their own independent country. Pero Netanyahu también dice lo siguiente. And we should be assured that this country is not used as a staging ground for Iranian-sponsored terrorist attacks on us. Momento, ¿no es una contradicción? Cualquier Estado palestino será gobernado por OLP Fatah, ahora mejor conocido como la Autoridad Palestina. Y OLP Fatah, gobernada desde el principio por Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, fue arquitecta de la revolución iraní. Como se reportara en aquel entonces, fuentes palestinas dijeron que el grupo del señor Arafat había enviado armas a las fuerzas revolucionarias en los últimos 4 meses y había entrenado a las guerrillas iraníes desde los bajos 1970s. OLP Fatah fue tan importante para la revolución iraní que Yasser Arafat fue el primer dignatario extranjero en ser invitado a celebrar con Jomeini la revolución en Teherán. And is the Palestinian resistance feeling stronger now she's backed by Iran? Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. Agradecido, Jomeini le dio a OLP Fatah por oficina el edificio de la anterior embajada israelí en Teherán. Se reportó entonces que el señor Arafat, el primer visitante importante a Irán desde la revolución, dijo que las metas palestinas e iraníes eran idénticas. De hecho, desde Teherán, Arafat y Jomeini anunciaron juntos que exportarían la yihad a todo el mundo y que destruirían a Israel. El hijo de Jomeini declaró: continuaremos con nuestra lucha hasta liberar todos los países islámicos e izar la bandera palestina junto a la nuestra. OLP Fatah continuó siendo importante en Irán. Jugó un papel central creando la Guardia Revolucionaria y la Policía Secreta iraníes. Como explicó entonces el New York Times, el actual líder de la red de la OLP en Irán, Hani al-Hassan, alias Abu Hassan, debe contarse como uno de los hombres más influyentes en Teherán.
A finales de los 1980s, OLP-Fatah adoptó una postura pública de prometer paz a cambio de territorio y gracias a la presión occidental sobre Israel, nació el así llamado Proceso de Paz de Oslo. OLP-Fatah ahora se distanció públicamente de Irán, pero ¿iba en serio? En 1996, el diario palestino Al-Quds reportó que un alto líder de OLP-Fatah había regresado de Irán con una relación renovada. En 2002, OLP-Fatah lanzó una serie de ataques terroristas con la ayuda de Irán. Como se reportara entonces, Irán, que se opone a la existencia misma de Israel, apoya firmemente la intifada. Irán envió armas a OLP-Fatah, algunas de las cuales fueron interceptadas por las autoridades israelíes. Irán se involucró mucho, además, con los terroristas de OLP-Fatah. Un grupo ligado directamente al movimiento Fatah de Yasser Arafat, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, está detrás de la mayoría de los recientes disparos y ataques suicidas contra los israelíes. Una buena parte de la facción armada afiliada con Fatah y llamada Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa está ahora bajo influencia de Irán, especialmente en Cisjordania. Cuando murió Arafat, Zakaria Zubeidi, de 29 años, líder en Cisjordania de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, dijo que apoyaría a Mahmoud Abbas. Así que Mahmoud Abbas era el candidato de Irán. En 1979, cuando en Irán, para celebrar con Jomeini la revolución islamista, el señor Arafat dijo que las metas palestinas e iraníes eran idénticas. Mahmoud Abbas también estaba ahí, hablando con los reporteros árabes. Les explicó el plan de fases de OLP-Fatah ideado 5 años atrás, en 1974. Promete paz, gana territorio, destruye Israel. Como lo recordó el diario palestino Al-Quds, Mahmoud Abbas discurrió largo y tendido sobre este tema en Teherán, cuando fue a felicitar a Jomeini por el triunfo de la revolución iraní. Se nos pide tan solo llevar a los israelíes a la creencia absoluta de que los árabes realmente queremos paz. Esta misión no es fácil, porque la derecha israelí conoce la verdad. ¿Qué verdad es esa? Inmediatamente después de firmar los acuerdos de Oslo, Arafat explicó que Oslo era la implementación de lo decidido en el Consejo Nacional Palestino en 1974. El historiador Kenneth Levin explica: esta era una referencia al así llamado Plan de Fases, de acuerdo al cual la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, adquiriría cualquier territorio que pudiere por medio de negociaciones, y luego usaría esa tierra como base para perseguir su meta última de aniquilación de Israel. Faisal Husseini, el más alto oficial de OLP-Fatah en Jerusalén, comparó el proceso de paz de Oslo a un caballo de Troya. El caballo de Troya fue una estrategia utilizada por los antiguos griegos para entrar a la ciudad de Troya con una promesa de paz y exterminar a los troyanos. ¿Qué significa esto para Israel? Hashemi Rafsanjani, padre del programa nuclear iraní, explica: la aplicación de una bomba atómica no dejaría nada en Israel, pero lo mismo produciría tan solo daños en el mundo musulmán. El mensaje está claro. El Estado palestino será un bombardero suicida. La población entera de árabes palestinos será sacrificada por el régimen iraní para asesinar a los judíos israelíes. Para concluir, el primer ministro Benjamín Netanyahu enfatiza mucho el peligro iraní. Y en efecto, Irán es un gran peligro. Pero entonces uno tiene derecho a preguntar: ¿por qué tanto empeño de Netanyahu para ceder territorio estratégico del Estado judío a OLP-Fatah, coautora con el ayatolá Jomeini de la revolución iraní y claramente un aliado de Irán? Para ver la documentación que apoya las afirmaciones de este video, visite www.hearhome.com y consulte el artículo OLP-Fatah e Irán, una relación especial.